En este domingo el Señor nos viene a hablar de un tema importante, para algunos incluso muy difícil, la corrección del hermano. Pero para explicar este domingo, el domingo 23 del tiempo ordinario, primero quisiera recordar con ustedes lo que nos decía el Evangelio de la semana pasada. El Señor, en el capítulo 16 de Mateo, nos ha dicho: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, esta palabra es importante para entender el Evangelio de este domingo. Hemos visto la importancia de ir detrás del Señor, de que el Señor nos lleva a la vida. En efecto, también nos habrá dicho el Señor la semana pasada: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. Ir detrás del Señor, esto es lo que hemos meditado juntos, ir detrás del Señor es porque encontramos la vida, porque hemos descubierto que yendo por otras partes nos llevaba a la muerte. Y entonces la grande enseñanza, la grande llamada que nos hace el Señor es de ir detrás de Él, de seguirle. De seguirle, ¿por qué? Porque en Cristo encontramos la vida. Entonces, el domingo pasado nos hablaba de ir detrás de Él, ir detrás de la vida para vivir. Y entonces, este domingo 23 del tiempo ordinario, nos encontramos siguiéndole al Señor, no solos, sino junto con otros hermanos, nos encontramos en camino. Y entonces viene esta palabra importante. Y comienza el Evangelio diciéndonos, el Señor nos dice a nosotros, por tanto, a las personas que estamos yendo detrás de Él para encontrar la vida: si tu hermano peca, ve y corrígelo. Sepan, hermanos, que es un acto enorme de amor. En efecto, ustedes que saben seguramente el catecismo, sabrán que existen las obras de misericordia. Están las obras de misericordia carnales, ¿no?, y las espirituales. Dentro de las 7 obras de misericordia espirituales, se recordarán las 7: enseñar al que no sabe, aconsejar al que necesita un consejo, corregir al pecador, ¿no?, perdonar al que te ofende, consolar al que está triste, sufrir los defectos de los hermanos, rezar por los vivos y muertos. Estas son las 7 obras de misericordia espirituales. Bien, una de estas, importantísima, fundamental, yo diría, es corregir al hermano que peca. Objeciones. Algunos dicen: ¿pero acaso Dios no es misericordioso? ¿Y acaso Dios no acoge a todos? Entonces, estas son las cosas que uno dice. Y entonces, ¿por qué corregirles? No, atención. Aquí tenemos que meditar un momento sobre lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Algunos piensan que pecado es solamente romper algunas reglas. Dios ha puesto algunas reglas y, bueno, las hemos roto, pero bueno. Y atención, no son pequeñas reglas. Algunos piensan: Dios estaba enojado y entonces Dios ha dicho: no robarás. Y entonces, porque Dios estaba enojado. O ha dicho: no cometerás adulterio. Pero estaba enojado y bueno, ni modo, ¿no? No, no. Nos damos cuenta que las cosas que nos ha dicho el Señor son importantes. Algunos dicen: sí, pero los padrecitos, los curitas, son envidiosos y por eso nomás nos dicen estas cosas. No, no es así, ¿no? El problema del pecado es que tiene un veneno que mata. Ese es el problema, hermanos.
No es que uno dice, no, es una pequeña cosita, no, no, no. El que roba, se está haciendo daño a sí mismo, aparte de que hace daño, porque le quita algo a los demás, pero se está haciendo daño terriblemente. El que comete adulterio, no es que solamente ha pecado él solito con otra persona, no, está haciendo daño a las otras personas, les hace sufrir, pero él se está destruyendo porque el pecado destruye, el pecado mata. Este es el problema. Por eso es tan importante, es una cuestión de vida o de muerte, porque el pecado trae la muerte. Imagínense, es por esto que entonces Dios ama al pecador. Y porque ama al pecador, odia el pecado, odia lo que le destruye a sí mismo el pecado, te hace destruir a ti mismo. ¿Ya? Nosotros solos no podemos vencerle al pecado, por eso necesitábamos que Jesucristo viniese a destruir, a sanarnos del pecado. Si no, solos no podíamos salir de nuestro pecado. Por eso es importante. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Entonces, si Jesucristo ha venido a hacer esto, entonces se entiende la obra de misericordia. Dice el Señor, si tú vas a corregir a tu hermano, entonces corregirle no es solamente, algunos dirán, ahora sí me van a escuchar mis hermanos, les voy a hacer, no, te das cuenta que corregir es un acto de amor. No puedes decir ni siquiera qué me importa. Bueno, ¿qué me importa tanto? No es mi vida. No, es mi hermano. No puedo darme el lujo de perder a mi hermano. No, no lo puedo hacer. Algunos dicen, no, sí, pero es que no es muy evidente. Sí, ese es el problema. Muchas veces no nos damos cuenta cuando tú y yo estamos pecando. No nos damos cuenta. Y peor todavía, la sociedad en algunas cosas nos dice, pero está bien, eso no es pecado, no, estas cositas así, no. Los chismes, ¿acaso no hacen todos? No, haz uno más. Me acuerdo todavía de una persona, de un taxista, con perdón de los taxistas, que me dice, sabes, ayer no sabía que yo era padre. Ha venido una persona y su amante más estaba entrando. Y cuando el otro ha ido a sacar dinero, me dice, ¿qué hago? Le pregunta al taxista. ¿Qué hago? Estoy casado. Y entonces el taxista le dice, si nadie se entera, haz nomás. ¿A quién le pedimos consejo? ¿A quién? Al que te va a decir, haz nomás. El Señor es el único que realmente nos ama. El único que ha visto el grande dolor, la muerte que produce el pecado. Y por eso, imagínense hermanos, en mi vida yo he encontrado personas, hermanos, incluso de mi familia, que me han sabido corregir. Porque de esto se trata, porque se trata de amor. Porque el que corrige a su hermano es para ganarlo, no para perderlo. Es tanto el amor, porque este es el amor de Cristo. Porque estamos caminando juntos y no puedo decir a mi hermano que se quede nomás. No, hermanos, en la segunda lectura, dice San Pablo en la carta a los Romanos que la única deuda con los demás sea la deuda del amor mutuo. Que estamos caminando y pues me preocupo de mi hermano. En efecto,
el aleluya dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. La reconciliación no es solo tolerancia, no, es reconciliación. Y, dice San Pablo, nos ha confiado a nosotros, a cada uno, la palabra de la reconciliación. Qué grande amor es el que tienen los hermanos. Qué grande amor es cuando alguien te corrige: hermano, ¿qué estás haciendo? Eso es un pecado. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero eso es amor. Porque si no me lo hubiesen dicho, tal vez hubiese continuado. Eso es amor. Por eso esta palabra es bellísima, es profunda, porque nos hace dar cuenta de lo terrible que es el pecado y de lo grandioso que es el amor, y el amor de los hermanos. Ese amor que arriesga todo para decirte: hermano, no lo hagas. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo, hermanos? Caminar juntos y que nos ayudemos para que dejemos de pecar, para que sigamos detrás del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga. Buen domingo.